Gráficos, personajes, fotos y videoclips animados de temas laborales en pantalla que describen los derechos y responsabilidades en términos de salario y horarios en el estado de Minnesota. Siempre que el estado de Minnesota financia parte o todo un proyecto de construcción, los contratistas de ese proyecto están obligados a pagar a los trabajadores lo que se conoce como salario predominante. El salario predominante incluye el salario por hora más beneficios complementarios que pueden incluir beneficios de salud y bienestar social, tiempo libre remunerado o ahorros para la jubilación. Se exige el pago de horas extras equivalentes al salario predominante después de 8 horas al día en el sitio del proyecto, incluso si el trabajador no supera las 40 horas en una semana laboral. El Departamento de Trabajo e Industria de Minnesota establece el salario predominante mediante un proceso de relevamiento anual, recopilando informes salariales de los empleadores. El salario predominante refleja las remuneraciones pagadas a los trabajadores dentro de un área, una región o un condado específicos por trabajos similares. El salario predominante se aplica a 3 tipos de construcción. La tasa se establece según el tipo de trabajo que la persona haga y dónde se encuentre el proyecto. Por ejemplo, es posible que la persona responsable de la colocación de ladrillos no reciba el mismo pago que alguien que opera una grúa. Los contratistas que pagan a los trabajadores menos que el salario predominante están obligados a pagar a los trabajadores salarios atrasados para cubrir la diferencia. Si no lo hacen, es posible que el contratista tenga que pagar multas por no cumplir los requisitos salariales vigentes del Estado. También puede prohibírsele al contratista presentarse en licitaciones para proyectos estatales en el futuro. Todos los contratistas y empleadores deben poner carteles con las tasas de salario predominante en el sitio de construcción para los trabajadores las vean. Además, los empleados deben recibir una notificación actualizada cuando se produzca un cambio en su salario por hora o en sus beneficios. Puede presentar quejas de infracciones a las normas de salario predominante al Departamento de Trabajo e Industria de Minnesota. Logo: Departamento de Trabajo e Industria de Minnesota. Dirección web: dli.mn.gov. Teléfono: 6512-845075. Dirección de correo electrónico: dli.laborstandards@state.mn.us.